Bienvenidos al podcast de Simba, la versión en audio de nuestro blog. Aquí compartimos información, tips y nuestra experiencia sobre cómo construir un mundo sin basura, empezando por uno mismo. Gracias por estar aquí, porque en esta misión nada sobra, pero sobre todo, nadie sobra. Bienvenidos, estamos aquí en este nuevo podcast Simba con Chacho Wu, cofundador, empresario, emprendedor, inversionista, peruano, y para no presentarme yo, porque Chacho se conoce mejor de lo que yo lo conozco, cuéntanos, Chacho, ¿quién es Chacho Wu? ¿Quién es Chacho? Wow, antes que nada no me llamo Chacho, me llamo Juan Alberto, ese es mi nombre real. No, pero todo el mundo me dice Chacho. Entonces vamos con Chacho, feliz de que me diga Chacho. Además, nunca, creo que ya sabías que me llaman Juan Alberto, ¿no? ¿Ah? Creo que lo aprendí el otro día. Hay dos Chachos, de verdad, hay el Chacho de hace 9 años y el Chacho de hoy, ¿no? El Chacho de hace 9 años era un Chacho que buscaba hacer negocios para generar dinero, ¿no? El Chacho de hoy es un Chacho que realmente yo me autodefino como un inversionista consentido. O sea, me encanta hacer negocios, sigo en eso, porque creo que viene de sangre, de familia, pero hoy tiene que tener mucho sentido para mí. O sea, tiene que cumplir una serie de requisitos. Tiene que ser un negocio, sin duda, ¿no? Porque si no ya se vuelve filantropía, que también creo en la filantropía, creo que todos debemos de tener un poquito de filantropía dentro de nosotros, pero nada, hoy día Chacho es una persona que busca a través de los negocios generar cambios en la sociedad, cambios en otros empresarios, cambios en todo lo que pueda tocar, de alguna manera, para generar bienestar. Bueno, yo les presento un poquito a Chacho. Chacho es uno de los fundadores de Simba, estuvo con nosotros, ha sido parte de las personas que regó esa primera semilla para que luego vaya creciendo, siendo la semilla esa idea inicial. Entonces me gustaría empezar con que nos cuentes un poquito ¿qué te acuerdas tú como de esos inicios? ¿Y por qué crees que tú caíste, por qué crees que el universo te puso a ti en esa situación, ¿no? Mi historia probablemente sea un poquito distinta a la tuya y la de Andrea, ¿no? De los cofundadores iniciales. Como sabes, yo soy un poquito más viejo que tú. Poquito, ¿no? Un poquito, ¿ah? Mi generación no nació con esto de generar un mundo mejor. Era una generación de que todo era para mí, ¿no? De recolectar y de aumentar y tener todo para uno. Conocí a las personas correctas, creo, en un momento de mi vida, y realmente eso generó cambios en mi manera de ver el futuro, de ver mi presente, de cuestionarme muchas cosas. Y en eso, pues, esta persona a quien yo agradezco eternamente es la que me presenta a, creo que se llamaban Generación Más Uno en este momento. Generación Más Uno. La Generación Más Uno, dentro de los cuales estaban ustedes. Increíblemente, me acuerdo clarito, juntarnos en una mesa simplemente para conocernos y ver qué cosa podíamos hacer dentro de alguna problemática que tenía yo en la empresa de camiones, ¿no? Y si mi memoria no falla, tú me trajiste una solución para llantas de camión, sí. Hacer viviendas o hacer paredes, si no me equivoco. Entonces, nada, así empezamos. Andrea trajo lo suyo también. Pero mira tú, seguimos conversando y terminamos resolviendo otro problema. ¿Y por qué crees que ese problema finalmente fue los residuos, la basura, ¿no? que está encriptada en nuestro nombre? ¿Por qué crees que terminamos ahí? Creo que era lo que había, ¿no? Era lo que estábamos flotando en ese momento. Yo quería resolver el problema de residuos, no precisamente de residuos orgánicos. Si bien ustedes vinieron o nos juntamos por ese tema de transporte que tengo, terminamos generando un negocio nuevo, resolviendo un problema en otro negocio en el cual también participo, y fue divertido, ¿no? Porque estábamos en una mesa, creo, comiendo, tratando de enterarnos de qué pasaba, y simplemente salió una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo que queda en esa mesa? Y ahí está, ¡pum! ¿Ah? Eso despertó muchas cosas, definitivamente, y recuerdo como este momento que creo que es como el atributo del emprendedor, que es como
si podemos resolver este problema para un restaurante, lo podríamos hacer para todos los restaurantes, ¿no? Y tú estando tan conectado con ese mundo de la gastronomía, que es como al peruano le brillan los ojos cuando habla de la gastronomía, pero darnos cuenta, como yo siempre lo describo, como que por el tubo de escape de esta gastronomía salía este problema no resuelto que eran los residuos, ¿no? Entonces, ¿cómo sientes ahí? ¿Cómo fue para ti ese sentido de oportunidad inicial? ¿Cómo lo veías como desde un punto de vista de un emprendedor, ¿no? Mira, te voy a hablar desde mi lado de emprendedor en el mundo de la gastronomía. Uh-huh. Yo me metí a la gastronomía porque me parecía pajísima, ¿no? Uh-huh. Bling bling, qué lindo tener tu restaurante. De paso aclaro que no es tan bling bling tener un restaurante, es un trabajo bien duro. Sí. Y cuando llegan ustedes me hizo ver un restaurante de otro lado, realmente. Y entendí que ya Gastón y estos grandes cocineros que han llevado pues, al Perú a otro nivel y a ser muy reconocido en el mundo, habían hecho su chamba, ¿no? Nos tocaba a nosotros, a los que no cocinamos, a los que disfrutamos de la buena sazón, hacer un poquito más. Entonces yo dije, si podemos lograr que la gastronomía, y eso ya lo había hecho Gastón y sus amigos, ya tenemos los sabores en el mundo, si podemos lograr que sea una gastronomía sostenible, pues eso sería maravilloso. Y ese fue el gran cambio que generó en mí este proyecto, ¿no? Esas ganas, y después darme cuenta, porque medimos en mi restaurante, ¿no? La cantidad de residuos que se generaban, y yo mismo me quedé espantado. Claro. Entonces, eso era un restaurante. Claro. Y es como sintomático de este problema de la basura, que es que como no lo medimos y como no lo vemos, ¿no? Los camiones vienen en la noche, se llevan a las cosas bien lejitos, donde no las vamos a ver, como es un problema que no se ve, no se huele, no lo sientes, no te complica la vida generalmente, hasta que alguien no lo recoge, ahí sí se vuelve un problema enorme, pero generalmente como no te complica la vida directamente, como que pasa desapercibido, ¿no? Y al mismo tiempo, todos producimos residuos todos los días de nuestra vida, todas las empresas, todas las personas, todas las familias. Entonces, es un problema como bien interesante, y siempre me pregunto cómo hacer, o sea, como es un problema que de alguna forma es tan invisible, a pesar de ser tan cotidiano, ¿cómo crees tú que podríamos hacerlo, traerlo más a la visibilidad y hacer que las personas cada vez seamos más conscientes del problema? Porque si no vemos el problema, no vamos a sentir una urgencia de hacer algún cambio, de solucionarlo, ¿no? Sí, creo que lo primero que has dicho es clave, visibilizar, ¿no? ¿Qué cosa hay atrás? Creo que la gran mayoría de personas creen que sacando su bolsita a la vereda, desapareció la basura. La basura no ha desaparecido, la basura sigue ahí. Claro. Lo que pasa es que la hemos trasladado a un lado en donde no la vemos. Visibilizar todo lo que hay más allá, creo que es crítico, realmente. O sea, nadie lo quiere mostrar, pero existe. Claro. ¿No? Y después conciencia. Creo que mucha conciencia, experimentar dentro de casa, para mí, implementar el programa Sin Hogares fue clave para que mi familia entienda, ¿no? Mi esposa pues no quería tener el balde de orgánicos en la cocina porque se ve horrible, ¿no? Me decía, se ve horrible. Pero una vez que te das cuenta que se puede hacer algo con eso, ¿no? Te das cuenta de la cantidad de residuos que estás botando, todo va a cambiar. Totalmente. Entonces, creo que esa práctica personal, o las ganas de esas pequeñas ganas de cambiar, generan cambios más grandes, y no solamente a nivel personal, sino a nivel de tu entorno. Interesante. Y en tu caso, o sea, aparte de ser cofundador, uno de los primeros inversionistas, ya no sé qué viene antes de inversionista ángel, ¿no? Inversionista soñador, ¿cómo esta experiencia de alguna forma, no sé si sí o si no, completamente honesto, cómo esto te ha dirigido, o sea, o cómo encaja en tu camino de cómo te ves tú como inversionista, o qué buscas tú hoy día en los proyectos? Yo creo que acá realmente, en Simba realmente gesto un cambio dentro de mi manera de ver los nuevos negocios. Y entendí que tenía que emprender o invertir
en negocios que tengan sentido para mí. Y cuando te digo que tengan sentido para mí, no es hacer un negocio por hacer negocios, ¿no? Es hacer negocios que realmente puedan generar cambios a futuro. ¿Ya? Mis negocios iniciales tenía claro que yo tenía que generar pues, bienestar para mi familia, bienestar en el sentido económico, nada más, ¿no? ¿Qué había atrás? No importaba. Con Simba, y creo que no solamente con Simba, sino interactuando con ustedes, intercambiando opiniones, alimentándome de experiencias nuevas, me di cuenta que podíamos hacer mucho más cosas desde la empresa privada y no solo mejorando yo, sino mejorando absolutamente a todos los stakeholders con los cuales tenemos relación. Totalmente, ¿no? Es un enfoque como bien colaborativo y un poco más abierto que el digamos, llamémosle el tradicional, que esperamos que pronto ya no sea el tradicional. Y un poco en base a tu experiencia, creo que venimos en un proceso de cambio colectivo importante, ¿no? Yo creo que para muchas personas la experiencia del COVID ha acelerado ciertos cambios, como de cuestionarse algunas cosas, de darnos cuenta que el sistema que sentíamos que era incambiable, de la nada puede cambiar en algunos aspectos muy rápidamente. Entonces, ¿qué compartirías de repente o qué mensaje le podrías dar a otras personas como tú que de repente están en su propio proceso, que están buscando algunas respuestas? ¿Qué crees tú que es importante para ir dando pasos hacia esta dirección? Mira, yo ya no le doy consejos a nadie, la verdad, y no lo hago porque creo que el momento le llega a cada uno cuando le tiene que llegar, ¿ya? Yo en mis primeros años de cambio es donde uno tiene más pasión, ¿no? O más obsesión tal vez, porque todos sean como tú y crean lo que tú crees, y me frustraba mucho. Cuando yo te decía, Pipo, oye, ¿sabes qué? Hay que dejar de generar tantos residuos. Y tú me dices, no. Te decía, te quería matar, decía, este es un tarado, no sabe lo que está haciendo. Hoy día digo, ya compadre, no es tu momento, pero ya te va a llegar. Más bien estate atento a lo que está pasando en el mundo. Y creo que hay un grupo grande de gente buscando cambios. Creo que hay mucho menos ejecutando, lamentablemente, ¿no? Hay mucha inspiración todavía en el mundo, poca ejecución, y lo que tenemos que lograr es que se ejecuten más cosas, ¿no? Ahí está el secreto. O sea, un Simba, lograr que un Simba sea exitoso, o sea, es un ejemplo para muchísima gente. Nos cuesta probablemente el triple trabajo de lo que le va a costar a alguien dentro de 10 años, ¿no? Pero no lo tiene que ser. Totalmente, me gusta eso y de hecho compartía que uno de nuestros sueños en Simba es que tengamos mucha más competencia, ¿no? O sea, qué bonito fuera que, no sé, perder un contrato porque alguien hizo un Simba mejor que nosotros mañana y que en todas las ciudades del Perú ya existan emprendimientos que lo están queriendo hacer. Definitivamente no es fácil, ¿no? O sea, creo que de alguna forma abrir el mercado, crear estas soluciones que no están validadas y que no son como comprarte una laptop, enchufarla y funciona, es un reto importante. Es un reto importante. Sí, sin duda. Bueno, ya lo hemos conversado, ¿no? Tenemos claro que no podemos resolver problemas solos. Claro. Y nos encantaría que haya mucho más gente haciendo lo que hacemos nosotros. Una vez que me invitaron a un programa me dijeron que no entendían cómo yo podía compartir las fórmulas que hacían que yo sea distinto y exitoso en algunas cosas. Y le digo, ¿por qué no? O sea, si son buenas prácticas, hay que compartirlas, ¿no? Fíjate, ya pasó por la parte de experimento y que lo hagas mucho más rápido, nada, vamos a generar cambios más rápido todos. Y recuerdo a Gastón contando una anécdota sobre el restaurante La Mar, que cuando llegó dijeron, ¿cómo vas a hacer tu restaurante en esa avenida? Que era horrible, no sé cuánto. Luego se llenó, creo que cuando empezó habían 4 restaurantes, ahora hay más de 70 y ellos siguen vendiendo más que lo que vendían cuando había 4, a pesar de que hay 70 competidores alrededor, sino que lo que se generó es un ecosistema y al final, no todos, pero los que hicieron las cosas bien salieron todos favorecidos, ¿no? Fue un proceso de ganar-ganar. Entonces, nada, en la gastronomía han podido demostrar eso
con una experiencia real también, ¿no? Bueno, el Perú es el único país que tiene cocineros que colaboran entre ellos. Y eso ha sido el éxito. Realmente salir juntos, Increíble. luchar juntos, como un equipo, ¿no? Buscando el bien común más que el bien individual. Este es el secreto, pero de los grandes cambios. Eso, no sé si todo el mundo en el Perú lo sabe sobre la cocina peruana. Yo creo que no es tan conocido, ¿no? Porque vemos las caras, los sabores, los platos, pero qué importante mensaje, porque al final recuerdo igual hablar con gente que estaba en Silicon Valley, ¿no? Y hablan del éxito de Silicon Valley, que finalmente también es un ecosistema de emprendimiento, así como la gastronomía es un ecosistema de empresarios gastronómicos, digamos, y que decían justamente eso, ¿no? Que es un ecosistema que en su fondo es muy colaborativo. Es como das sin esperar algo a cambio o das porque sabes que va a alimentar un bien común, ¿no? Sí, ahí lo interesante es que crece el sistema, ¿no? El ecosistema, y tú eres parte del crecimiento, Ah, que es una lucha más fácil que hacerla solo, claro. ¿no? Entonces, creces todo, creces tú también. Creo que eso es, esa es la misión, ¿no? ¿Ah? Estar mejor todos. ¿Y cómo se contradice esto? Porque, digamos, yo estudié negocios, tú también, y yo recuerdo en mis estudios que pasábamos mucho más tiempo pensando en nuestra competencia, el análisis de competidores, tu competitividad, tu ventaja competitiva está muy como codificado dentro del lenguaje de los negocios que esto es una competencia, ¿no? Vamos a la guerra incluso, ¿no? Tenemos que ganar y no sé cuánto. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo en tu experiencia se ha hablado de colaboración, de cómo hacemos mejor colaboración? Yo, en mi caso, muy poco, digamos, desde un punto de vista de la teoría tradicional, y que creo que es mucho más importante, ¿no? Sí, eso nos enseñaron, ¿no? En el colegio también. O sea, También, tenías que a ser número competir, uno, ¿no? claro. El ranking, el tercio superior. Sí. Pero creo que se puede ser número uno. Mm, Pero tratar de que la diferencia entre el número uno y el número 100 no sea tan amplia. claro. ¿No? Lo que tenemos es recortar esa brecha. Claro. Para que todo sea un poquito más justo. Hay este concepto de la competencia, ¿no? Que me gusta, que es como que el competir sí te da, o sea, ejercitas tu músculo, ¿no? Los mejores atletas del mundo, muchas veces, no sé, el equipo de Jamaica de 100 metros planos, todos son amigos, pero se encuentran en la final y van a correr y van a tratar de ganarse el uno al otro y no dejan de ser amigos por eso. Y el hecho de que se estén empujando el uno al otro hace que al final ambos sean mejores. Y de eso se trata. Buenísimo. Una de las otras cosas que quería conversar contigo, y dijiste los negocios que hacen sentido para ti, ¿no? Y yo me acuerdo de una cosa que fue, creo, un aporte que en el momento, hasta en algún momento llegamos como a decir, uff, qué lata, pero que fuiste bien insistente en el tema del propósito, ¿no? Cuéntanos un poquito por qué esa insistencia y cómo crees que es importante para un emprendimiento, ¿no? Y creo que el propósito es el que te da, el que te marca el norte realmente, ¿no? Y te dice si lo que estás haciendo está bien o mal, ¿ya? Nosotros co-creamos un mundo sin basura, ¿correcto? Entonces, si mañana yo te digo, Pipo, ¿sabes qué? No hay que compartir tecnología. ¿Estamos cumpliendo el propósito? No. Entonces, tenemos que reenfocar, ¿no? Y por eso es tan importante. Creo que más allá que de la visión y la visión, es este propósito. Creo que podemos, y lo hemos conversado un par de veces también, cambiar lo que estamos haciendo mientras cumplamos el propósito. Claro. ¿No? O sea, no importa tanto el qué y el cómo, sino o sea, este por qué, ¿no? Y por eso es tan importante el propósito, creo que dentro de las compañías y dentro de las personas también. O sea, uno como persona tiene que tener un propósito en la vida que vaya más allá de tener una familia, de ser feliz, ¿no? Que no es un propósito. Lejos de ser el propósito. Sí. Ser feliz, pero mucha gente cuando le preguntas qué quieres en la vida dice ser feliz, ¿no? Entonces ahí ya partimos mal. Sí, yo creo que cultivar una vida con sentido te va a dar la felicidad, de repente no en el sentido inmediato de estoy sonriendo todo el tiempo, sino que te da un sentido como de calma y de convencimiento de que vas por un buen camino de repente, ¿no? Y ese buen camino, esta mañana compartía con algunas personas un video que lo escuché anoche y que me encantó, que es sobre un libro que se llama El obstáculo es el camino, ¿no? Entonces,
no va a ser fácil, ¿no? Pero ese es justamente el camino, ¿no? Y mientras más, de alguna forma, esa lucha es la que, y ese sobrellevar esos obstáculos es lo que hace que el proceso sea tan divertido y tan rico, ¿no? Pero todo lo que te pasa en la vida te pasa por algo, ¿no? O sea, habernos juntado, porque yo me junté con otra persona y la verdad que me junté con esta persona que generó este cambio en mi vida de casualidad también, porque fui a ver a otra persona a contar como ya 5 minutos y me la presentó. O sea, así de simple fue, ¿no? O sea, nada pasa de casualidad, creo que hay que entender por qué nos pasan las cosas. Y cuando realmente interiorizamos, oye, ¿por qué me crucé con Pipo? ¿No? Yo hoy entiendo, ¿no? Me preguntan por qué haces estas cosas. Yo tengo claro, yo tengo que dejarle un mundo mejor a mis hijas, un mundo mejor al que recibí. Claro. Porque creo que estamos viviendo en un mundo bien revuelto, ¿no? Bien confundido. Si yo no quiero eso para ellas. Bueno, yo, como sabes, acabo de convertirme en papá también y estoy de repente empezando a entender eso, aunque creo que siempre, no pensando en hijos, pero en mi caso desde siempre como siento que hubo un amor por el mundo y por la naturaleza y por las maravillas que tenemos que es como da mucha pena perderlo, ¿no? O da mucha pena ver que no lo estemos tratando con el respeto que nos merecemos. Correcto. ¿No? Venimos de otra etapa, ¿no? Entonces, claro, tú has vivido tu presente y estabas construyendo tu presente. Claro. Ella buscando este mundo mejor para ti, porque sabías que venía revuelto. Claro. Yo nunca la vi. Yo la vi tarde, ¿no? Y creo que los hijos sí son un detonador de cambio para muchos. Sí, hoy día creo que para lo que hablábamos hace un rato también, que es como cómo logras concientizar, ¿no? a gente en el sentido amplio de la palabra, en nuestra experiencia muchas veces justamente a través de los hijos, ¿no? Los hijos en muchos sentidos hoy educan a sus padres y espero que este sea uno más y creo que lo está haciendo, o sea, mucha gente que se acerca a nosotros es como, pucha, ya mis hijos me dicen tanto y yo no sé qué hacer porque como tú dices, ¿no? Es muchas ideas, pero ¿dónde están los cómo? ¿Cómo hago para, ¿no? ¿Cómo hago para reciclar correctamente en mi casa? ¿Qué hago con mis residuos orgánicos? ¿Qué es el rol de los emprendedores, creo yo, más importante hoy día, ¿no? Como es como cuando estás frente a algo, y esto puede servirle a mucha gente que tiene un problema o está frente a un desafío así, cuando estás frente a algo donde sientes ese ¿cómo lo hago? Tú y muchas personas más están en una situación parecida y probablemente ahí hay una oportunidad enorme para hacer algo, un emprendimiento, alguna iniciativa con propósito y que pueda trascender, ¿no? Sí, mira, yo siempre digo que yo tengo 2 hijas, ¿no? Y las 2 han llegado, cada uno a su estilo, a enseñarme. Realmente he metido en este mundo a enseñarme cosas, ¿no? Qué bueno. Es increíble. Siempre hemos dicho que los papás estamos para enseñarle a los hijos, pero no, ellos me vienen a darme lecciones constantes de diferentes cosas, ¿no? Lo que generan cambios en mí, de replantearme muchas de las enseñanzas que me hicieron a mí probablemente cuando era chico. Pero sí, nada, hay que aprovechar pues cada momento, ¿no? Y cada edad, creo yo. Mis hijos vienen con otra mentalidad. Y lo que hay que enseñarles también es apreciar lo que les podemos dar hoy día. Y hablando un poquito de eso, como tú dices, son tiempos revueltos, ¿no? ¿Cómo interpretas de repente, empezando un poco por la situación del Perú, estos tiempos revueltos, dentro de el conflicto da una oportunidad siempre, ¿no? La crisis genera oportunidades también de cambio y ojalá positivo. A veces pareciera que se va alejando, pero ¿cómo lo ves tú y de repente qué podemos hacer para ir para que sea un círculo virtuoso y no vicioso, ¿no? Yo creo que la crisis por la que pasa el Perú, y no me gusta mucho hablar de política, ¿ya? Y tampoco me gusta hablar mucho de economía, digo, pero bueno, creo que aquí este país es increíble cómo los temas políticos caminan paralelo a la economía. ¿Ya? Porque con no sé cuántos presidentes que hemos tenido en los últimos años, ¿no? 6, 7 creo, en 10 años, una cosa así, la economía sigue bien, o relativamente bien. Claro. ¿No? El problema que tenemos es un problema social, sin duda, en el cual tenemos que trabajar, ¿no? Creo que uno de los grandes gestores de cambio debe ser la empresa privada.
y tiene que ser una empresa privada. ¿Ya? Lamentablemente, no le podemos echar la culpa a la empresa privada de que no se haga nada, porque solamente el 30% del país está formalizado. Claro. Entonces vivimos pues en un mundo, Perú, donde estamos en extremos. Y realidades paralelas, ¿no? Exacto, o sea, ¿yo qué puedo hacer por una persona que trabaja de manera informal porque está sobreviviendo? Eso es lo que mucha gente hace hoy día, sobrevivir, ¿no? Desde la empresa formal no puedo hacer mucho. Lo que tenemos que tratar de hacer con las empresas formales es de buscar que se sigan formalizando. Claro. Los contratas, pero no te aproveches de ellos, ¿no? Claro. Ayudarlos a formalizarlo, darles trabajo, y así van a pagar impuestos. Con esos impuestos iremos mejorando la situación de muchas otras personas. Pero sí tenemos que apuntar pues a formalizar, y sin duda esta creencia de que sin empresa privada podemos hacer todo, creo que pasa. Sí, claro. Creo que el gran motor de ejecución es la empresa privada. Siempre y cuando ese empresario tenga las bases correctas de por qué hace su negocio. Ahí hay un cambio de pensamiento importantísimo que aún está por darse en el país. O sea, que los empresarios peruanos. Y también lo digo, el empresario peruano tiene que reivindicarse. Ha hecho muchas cosas mal, es momento de cambiar. ¿Y cómo sientes tú hoy día ese apetito de cambio? ¿No? Participas en varios espacios, estás muy en contacto. Ahí, ¿cómo lo sientes? Todo el mundo, cuando yo le cuento lo que estoy haciendo, no soy un crack tampoco, no hago pocas cosas dentro de lo que uno puede hacer, se me dice qué maravilla, pero no lo hace. O sea, yo no estoy para los aplausos, no vivimos de los aplausos ni de los qué maravilla, ¿no? Hagamos estos pequeños cambios, y son pequeños cambios realmente, ¿no? En la manera de hacer las cosas dentro de las empresas, que pueden ayudar muchísimo a la gente, al entorno, a que la gente que colabora con las empresas sienta que realmente hay un beneficio, ¿no? No se trata de pagarle solamente un sueldo, claro, ¿no? Se trata de meternos en buena onda, a entender que nosotros no trabajamos solamente con la persona que está con nosotros, trabajamos con la familia, porque todo se refleja. Claro. Entonces, nuestro nivel de impacto pues, es brutal. Y en términos de los espacios que está, bueno, L+1 y otros, que de alguna forma creo que están buscando justamente aplicar este principio de la colaboración y a generar estos espacios donde se pueda germinar cambios. ¿Cuál es la clave para que esos espacios empiecen a dar impacto? El L+1 es un espacio que yo considero increíble, de mucho aprendizaje y de gente que está dispuesta a colaborar. ¿Ya? El problema es que siento, tal vez, es que seguimos siendo los mismos, ¿no? Me doy cuenta también con los espacios de inversionistas. Siguen siendo los mismos inversionistas y hay más pipos en el mundo, ¿no? O en Perú, que necesitan apoyo. Entonces, pero ya pues uno no tiene bolsillo de payaso, ¿no? Entonces, ya estoy en 5 proyectos, no puedo meterme a 6 porque tampoco se trata de ya meterte por meterte. Entonces, creo que hay que encontrar, o el gobierno tiene que encontrar maneras de incentivar la inversión, de incentivar el apoyo a los emprendedores y empresas que generen cambios. Las familias con grandes fondos, que hay familias con grandes fondos acá, deberían estar metidos en esta parte también. O sea, creo que hay para hacer, sí. Pero hay que desprenderse un poco, ¿no? Yo como digo, ya pues si tienes, no sé, 100 millones, ya pues tírate un milloncito, pues, ¿no? Ya no te va a hacer nada. Bill Gates, con su proceso de invitar a la gente a desprenderse, ¿no? Realmente, porque al final a tu tumba no te llevas nada, pues, ¿no? Totalmente de acuerdo, y una de las cosas una de las frases que a mí me resuena mucho como objetivo país es que democraticemos la capacidad de emprender, porque finalmente en el Perú hay una realidad emprendedora importante. Lamentablemente, muchos de los emprendimientos en un modo subsistencia, y también subsistencia de las familias que están detrás, ¿no? Entonces, son condiciones bien difíciles para emprender. Entonces,
qué bonito fuera, y creo que el ecosistema de emprendimiento, que es como este espacio donde las cosas, el emprendimiento puede surgir y proliferar, tiene este rol importantísimo y de repente no hay tantos pipos como pipos de donde vengo y todos los privilegios que de repente yo he podido tener, pero hay muchas personas que creo que pueden emprender de todo, del lugar donde estén, ¿no? En Iquitos, en Andahuaylas, en Trujillo, en Arequipa, en Cusco, en todo el Perú, y que no tienen el acceso, justamente, porque todavía el ecosistema, como tú dices, ¿no? Somos los mismos un poquito, es todavía para lo que es el Perú, una parte pequeña, la que tiene la posibilidad y el privilegio realmente de poder mandarse, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para llegar ahí, ¿no? Yo creo que el Perú, y el peruano es un emprendedor nato, ¿ya? Y, y- y- y se demuestra porque la economía sigue andando, ¿no? Em, Creo que por otro lado, y tú ya lo gozaste, lo estamos gozando con Simba, ¿no? Una empresa chiquita eh, que nace de cero, es muy difícil ser formal en el país, tiene un costo demasiado alto. Entonces sí tiene que haber, tiene que cambiar las bases, creo yo. Y no te digo que haya más gente metiendo plata, ¿ya? Pero, pero tenemos que permitirle a estos millones de pipos que hay, ¿no? Que puedan formalizar su empresa y salgan de ese nivel de sobrevivencia, ¿no? Creo que si eso se logra, seríamos otro país. Habría mucho más negocios, mucho más bodeguitas vendiendo cosas buenas, mucho más señoras vendiendo, no sé, cosas tejidas, pero formal, realmente formal. Claro. No tienes que pagar de repente 18% de impuestos, pues sí, y la gente estaría dispuesta a pagar una tasa, estoy seguro, si ve que le regresa, ¿no? Acceso a salud, seguridad, tantas cosas que nos están faltando, acceso a educación, ¿no? Tantas cosas que nos faltan hoy día. Sí, me quedé pensando porque realmente la formalidad la estamos viviendo. Yo no hubiera pensado que era tan duro, ¿no? Y realmente casi pareciera que te quieren empujar hacia el otro lado, ¿no? Y vivimos en los extremos, donde a la formalidad se le pide requisitos casi imposibles, mientras que al otro lado no hay nada, ¿no? Entonces estamos como entre el 200% y el 0%, y eso hace que al final, pues, siempre hay mucho más incentivos de ir hacia el cero, ¿no? Sí, pues yo siempre digo, si yo sería informal, sería multimillonario, ¿no? Claro. Pero no se trata de eso, se trata de hacer las cosas bien, Claro. ¿no? Y por eso mucha gente es exitosa haciendo negocios, porque es informal. Pero en el momento que se formaliza, se acaba el negocio. Entonces ese modelo no funciona. ¿Qué tenemos que hacer? Facilitar la formalidad. Sí, y lo estamos viendo, o sea, en este momento, como sabes, el año pasado inauguramos el CIRC, y en el CIRC, que es el Centro Inclusivo de Recuperación Circular, es un proyecto bien ambicioso en ese sentido, ¿no? Y pusimos la palabra inclusivo ahí como con bastante respeto a lo que implica eso, y estamos trabajando con recicladores, siendo el espacio de reciclaje un espacio que ha vivido en la informalidad muchísimo tiempo y que no pretendemos cambiarlo de la noche a la mañana, ciertamente, pero sí hacer un experimento donde generamos el terreno fértil para que pueda darse esa formalización progresiva, ¿no? Porque claramente la formalidad no es sí o no, son un montón de pequeños pasos que uno va dando, como una escalera que uno va trepando, ¿no? Entonces, definitivamente estamos viviendo eso y queriendo demostrar de que sí es posible. Bueno, sin duda es posible, ¿no? Pero se tienen que dar las condiciones, creo yo. O el gobierno tiene que centrar las bases, y ahí es donde entra el gobierno. El gobierno no está para ejecutar, Sí, está claro. para facilitar. ¿No? Espacio fértil. Exacto. Y esa es la parte que no está funcionando, creo yo. Desde emprendedores hay, ganas hay, buenas ideas hay. Pero creo que nos falta esa patita para que empuje un poquito más el tema, ¿no? Sería de gran ayuda. Sí. Sí, ahora que has mencionado los recicladores, me acuerdo que hemos discutido eso también cuando empezamos Simba y nos encontramos con este mercado, esos criadores de granjas urbanas que le llamamos nosotros, pero realmente son chancheros, ¿no? Comúnmente conocidos como chancheros. Entendimos que ellos están haciendo lo que debemos hacer todos, que es reciclar. El problema es que lo hacen de la manera incorrecta. Están encontrando valor donde otros no lo vimos, ¿no? Sí hay buenas ideas, Claro. lo que pasa es que hay que canalizarlas hacia lo correcto.
Tal cual, tal cual. Eso es también otra, o sea, el peruano es emprendedor, como dijiste, y es capaz de encontrar recursos donde no pareciera haber ninguno, ¿no? Y bueno, en la costa vivimos en un desierto, así que de alguna forma ha tocado, creo que parte de la historia del Perú es ahí, ¿no? Es saber sobrevivir no solo en un ecosistema, en un clima relativamente hostil o inhóspito, sino también en condiciones culturales que no siempre son fáciles, ¿no? Sí, el Perú no es fácil, ¿no? El Perú tiene una combinación de razas, de culturas, de migración. Yo escribí un artículo hace poquito que ya estaba un poco cansado de que me confundan al chino con el japonés, ¿no? Y no porque tenga problemas con los japoneses, sino no son lo mismo, pues. Sí, el chino y el japonés ya digan los peruanos, ¿no? Pero a un japonés no le diga chino, a un chino no le diga japonés, es como que yo te diga a ti, no sé, que eres esquimal, o sea, no eres, pues, no eres esquimal, ¿no? No sé, creo que nos falta un poquito ahí de trabajar y de encontrar puntos en común. Lo único que tenemos en común los peruanos creo que es la comida y la selección peruana de fútbol. Ahí no nos peleamos, pero por el resto nos peleamos por tonteras, realmente por cosas que ni siquiera generan valor. Sí, de repente es como integrarnos reconociendo la riqueza que hay en nuestras diferencias, ¿no? Más que viendo eso como un pasivo o un problema. Está bueno, creo que podemos hablar un poquito del futuro. ¿Cómo ves tú? ¿Qué te gustaría ver para Simba? O sea, ¿hacia dónde ves que esto va? Conociendo todo el trayecto desde el día 1, donde estamos hoy, ¿hacia dónde te gustaría ver que esto avance, ¿no? Me encantaría que hubiera un Simba en cada ciudad grande del Perú, por lo menos. Me encantaría, realmente. Porque nosotros, desde lo que podemos hacer y desde todo el esfuerzo, que estoy seguro mucha gente no entiende que se hace, no atacamos, pero no llegamos pero en el 5% del problema, ¿no? Entonces, dentro de Lima solamente hay mucho espacio, y imagínate cómo está el resto del país, ¿no? Entonces, creo que con eso podemos generar ese gran cambio de apreciar y de entender que la basura no es basura, que hay valor dentro de la basura, poder generar muchos puestos de trabajo, poder generar conciencia, poder generar cambio y poder generar un país tan rico como el nuestro en recursos, sea un ejemplo para el mundo, porque no solamente los tiene, sino también los cuida y los reusa tal vez, ¿no? Entonces creo que podemos ser, sin duda, como país, un ejemplo mundial de lo que se debería hacer. Hay países que tienen mucho menos que nosotros y están mejor, ¿no? Nosotros tenemos todo acá. Realmente tenemos todo, ¿eh? Todo. Tenemos minerales, agua, tenemos todo. Paisajes hermosos. Todo, tenemos todo, ¿no? Biodiversidad, o sea, todas las verduras que quieras, todas las flores, todo. Cuando quieras. Exactamente. Es impresionante. ¿No? Es impresionante y no sabemos aprovechar eso. Totalmente, es un llamado para todos ahí que nos puedan estar siguiendo, escuchando. Uno de los principios de Simba que repetimos es la colaboración radical, ¿no? Y es como siempre buscar la respuesta en la colaboración, colaborar con nuestros competidores siempre que se pueda, porque en realidad no somos competidores, como hemos establecido en la conversación de hoy, somos competidores, que esperamos que nos hagamos mutuamente más fuertes en el proceso, más rápidos, más inteligentes y más capaces de resolver el problema, finalmente, que es para lo que hemos nacido, ¿no? No sería maravilloso que cada municipalidad tenga un Simba. Claro. Muy fácil de hacer, si hay voluntad, ¿no? Totalmente. Bueno, Chacho, no sé si quieres agregar algo más. Yo creo que hemos hecho el ciclo Simba, ¿no? Desde los inicios hasta hacia dónde vamos. No, nada, solamente invitar a todo el mundo a que es momento ya de activarse, realmente. Dejarnos de pensar tanto y comenzar a ejecutar. Pequeñas cosas. De la inspiración a la acción. Bueno, muchísimas gracias y bueno, seguimos con los podcasts y para adelante. Aquí terminamos el episodio de hoy y ahora es tiempo de aplicar lo aprendido. Queremos conocerte. Búscanos en nuestras redes sociales como @SimbaPerú, Simba con N, o visita nuestro blog en www.simba.pe. Nos escuchamos muy pronto.